medio rural y sobre todo de factores de despoblación, envejecimiento, destrucción de recursos etnográficos, servicios a la población, impuestos, comunicaciones, un montón de políticas que de alguna manera nos afectan a todos los que vivimos en el mundo rural y por supuesto a la realización de las actividades que desarrollamos en ellas. Por lo tanto, hay una falta de manejo, que sea caso del entorno. En otro orden de cosas, sería necesario, en este caso, y desde nuestra asociación, os brindamos nuestra colaboración para ello, distintos apartados que de alguna manera ponen en boca pues, la necesidad que vemos desde nuestro sector. Las empresas de turismo activo en el medio rural fijan población, crean expectativas de negocio y empleo. Suele trabajar gente joven y en muchos casos suele ser el primer acceso laboral de la gente joven al mercado laboral. Es una gente joven en este caso con capacidad de dinamización, con ideas nuevas, preocupados por las costumbres y tradiciones locales. Se abordan recuperación de infraestructuras y generalmente se utiliza como imagen en soportes de promoción por la capacidad que tienen nuestras actividades de seducir al cliente. El medio rural es generalmente nuestro ámbito de desarrollo de nuestras actividades y por su naturaleza tienen esa capacidad de atraer al público de entornos urbanos. Apostamos por un turismo sostenible, desarrollamos actuaciones en la educación medioambiental y ponemos en valor los recursos naturales. Todas las empresas de turismo activo tenemos claro que nuestro medio de trabajo es el medio natural y si no lo cuidamos, lógicamente no vamos a tener ese soporte que dure en el tiempo. Es necesario actualizar la compatibilidad de uso y las declaraciones de protección de los recursos naturales. Ejemplos claros los podemos tener en países como Francia, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Canadá, que de alguna manera algunas de las empresas lo que hacen es proteger y cuidar ese medio y al mismo tiempo suelen ser los vigilantes fundamentales para que el medio continúe inalterable en el tiempo y que cuidemos de él. Es necesario facilitar el uso de las comunicaciones, como decían anteriormente ya algunos de los ponentes, y las nuevas tecnologías a las iniciativas y poblaciones rurales. Si queremos ser competitivos es necesario disponer de una adecuada señalización también en las principales vías de comunicación. Todos estos son factores que nos afectan muchísimo a poder desarrollar una actividad competitiva que en otras comunidades estamos viendo que se están ejerciendo bastante bien. Es necesario que las actuaciones que se realicen en las poblaciones rurales tengan un carácter de vincular a la población nativa. A veces lo que hacemos es brindar al sol determinadas acciones y nos olvidamos de la población nativa. No se trata de hacer rutas de senderismo para los turistas, sino que para la población activa, la población nativa que vive en el lugar, sean capaces de disfrutar de ellas. Si somos capaces de vincularles a eso, los van a respetar mejor y los van a cuidar más. Es necesario desarrollar un equilibrio territorial. Sabemos que hay algunas zonas de Asturias que están sobrecargadas de un determinado turismo que habría que hacer un estudio de capacidad de carga para saber qué es lo que soporta. Y termino enseguida, ya me queda poco. No queda nada. Es necesario desarrollar actuaciones de promoción sobre nichos de mercado potenciales de nuestro sector. Y no nos olvidemos que el cliente de turismo activo busca desarrollar una actividad, pero también come y duerme y apuesta por productos naturales, compra artesanía y le preocupa el medio ambiente. Quiero aclarar simplemente un par de conceptos para ir terminando ya. No, Cali, ya tenemos el tiempo, de verdad. Aclara lo que quieres, pero por favor te lo pido.